Sí, en realidad he llegado hasta aquí pasando por distintas etapas de la vida. A los 15 años me decidí a entrar al Seminario Arquidiocesano de Mendoza. En realidad esa fue casi, diría, mi primer paso hacia la militancia posterior. De todas maneras, tuve la suerte de caer en un seminario cuyos profesores, todos, integraron el movimiento para el tercer mundo. En ese momento había salido una Biblia que se llamaba la Biblia Latinoamericana, que estuvo hecho por gente de los curas del tercer mundo, digamos, donde salía la paz de la revolución en Cuba y todo eso. Después de esta etapa yo entré a trabajar en el Banco de Previsión Social. Era un banco provincial, evidentemente, junto con el Banco Mendoza, eran los dos bancos provinciales. Existían, esto fue en el 68, bancos como el Crédito de Cuyo, el Citibank, el Banco Busi, etcétera, etcétera. Y empezamos a trabajar allí y nos topamos a poco andar con un problema, y es que no nos pagaban las horas extras. Entonces, con un gran compañero, que voy a tratar de no emocionarme al nombrarlo, se llama Pablo Marín, empezamos a reclamar el pago de las horas extras. Entonces, al flaco, que era la cabeza un poco de este requerimiento o de este grupo, digamos, lo condenaron a trabajar fuera del horario bancario, o sea, casi a la noche, solo, en una oficina. De todas maneras, fue el comienzo de una larga lucha, y después de la Casa Vieja, que estaba creo que en Patricia y Necochea, pasamos al nuevo Banco de Previsión Social, que está ubicado exactamente en España y Gutiérrez. Hoy Banco Nación, evidentemente, después del robo de moneda. Estando allí, en realidad nos dimos una tarea que ya iba más allá del reclamo del pago de las horas extras. ¿Por qué? Porque no había estructura sindical interna dentro de los bancos como en muchísimas empresas y lugares de trabajo. Si la comisión gremial interna no existía. Por obra y gracia, evidentemente, de la burocracia sindical. Es decir, acá mandamos nosotros, todavía está en lo corto esto, pero la comisión gremial interna empezó a tomar peso. Logramos que se llamara a elecciones, ganamos las elecciones, y no solo en el Banco de Previsión Social, sino en la mayoría de los bancos de la provincia, sobre la misma línea, un poco, diría yo, inclinado hacia la izquierda. Esto nos costó bastante. ¿Qué nos costó? Y nos costó que empezáramos a tener amenazas, por ejemplo. Porque ya íbamos mucho más allá del reclamo salarial.
íbamos a decisiones políticas y a la exigencia de políticas económicas en favor de la gente. Un día en el ascensor, bajando del ascensor, encontramos un cartelito con el nombre de los 13 integrantes de las comisiones gremial internas, diciendo córtenla porque si no van a tener sorpresa. Evidentemente no vimos bolilla, confiábamos muchísimo en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Lo rompimos evidentemente en el ascensor. Esa noche a las 2:30 de la mañana explotó en la puerta de mi casa una terrible bomba que voló el portón. Detrás de él yo guardaba un autito, que había una medianera, miré hacia arriba y una fila completa, estaba la medianera completa de policías. Se rompieron todo, me molieron los libros, los discos y todo aquello que les parecía incómodo. Como se hicieron las 7 y había que marcar la tarjetita. No había WhatsApp en el momento. 9 de la mañana había más de 100 empleados bancarios en la puerta de la comisaría. Vine como estaba, hicimos una asamblea en el banco y denuncié absolutamente todo lo que había vivido. Digo, esto valió que a la noche volvieron a pasar y me ametrallaron todo el frente de la casa. A Pablo Marín, a el Pepe Lozano y a Flaco Salvini, nos habían llamado, mejor dicho, nos llevaron 3 milicos enviados por Santuchones, que ya era jefe de la policía. Y ya estaba este tipo manejando la policía e instruyéndola en el procedimiento gremial. Y nos dijo absolutamente con toda claridad que en la medida de lo posible yo no podía ocultar mucho el lunar que tengo acá, porque me falta pelo. Pero me dijo que es ahí donde apuntaría. Así de simple, y así de brutal, por otro lado. Si no me equivoco, casi simultáneamente o unos días después, secuestraron a Pablo Marín. Fue a la cárcel, lo defendió Alfredo Guevara, en ese momento padre, salió a libertad. Se lo llevaron de vuelta en el celular de la policía a la cárcel para que firmara allí su libertad, le dieran su vestimenta y todo eso. Se nos ocurrió por casualidad, decidí, si vamos, y fuimos, un grupo pequeño, digamos 20, 30 compañeros, y no salía, hasta que salió a toda velocidad desde la cárcel un Ford Falcon verde. Y claro, estaban ya en la Policía Federal en la calle Perú. Como yo era delegado sindical, pedí entrar y verlo, estaba morado, lo habían matado a palo. Y de ahí tuvo que irse a Buenos Aires, que peligraba bastante su vida. Ya nos lo había denunciado Santuchones, y en Buenos Aires desapareció en 1997. Funcionó en los consabidos 2
comandos. Que en el comando de moralidad, es decir, que se dedicaba a perseguir las prostitutas de la cuarta sección, que se llama Pío 12, y el comando antiterrorista, que se dedicaba a perseguir a los que tenían inclinación política. Digamos, el comienzo de los años 74, que fueron muy duros, de una persecución constante por parte de las fuerzas represivas. A mí me secuestraron, pero en uno de esos lugares en los que estuve antes de entrar al D2, al ex, hoy ex D2, estaba, yo supongo que era una comisaría o algo parecido, y estaba recostado un poco, mal acostado, estaba tirado en el suelo. Me pareció rozar algo parecido a una ligustrina o una cosa así. Tenía evidentemente los ojos vendados, las manos y los pies atados por detrás. Siento algo húmedo, y era una mujer que estaba orinando, y cuando vio dónde lo hacía pegó un grito: ¿qué hace acá? Y te dije mi nombre y dónde vivía yo. Mi vieja, que era el lugar de referencia que podía darle, vivía en Rivadavia. Bueno, esta mujer fue hasta Rivadavia y le dijo a mi mamá dónde estaba. Evidentemente no sirvió para mucho, porque de ahí me dejaron para otro lado, y cuando mi vieja me iba a preguntarle al animal, el romano, le contestó: no, se dio una vueltita por la morgue. Después de pasar por el D2, que era el primer sedazo, digamos, de Orlando y de tortura, en la cual en realidad después del segundo día que te dan picaneada y toda esa cosa, no tiene sentido, o mejor dicho, no tiene otro sentido que el de denigrarte, y decir: no sos nada. No serví ni sos nadie. Es decir, te voy a desvestir. De hecho, estaba desnudo, o sea, pero te voy a desvestir en serio para que dejes de ser lo que sos. Pues después de eso pasé a la cárcel de la calle Manuel Sulmer, y estando allí, una noche abrieron la puerta de la celda y arrojaron, usamos un uniforme que era todo azul, de tela fina en invierno y de lana en verano. Digo como para ser consecuente con lo que... y arrojaron un bulto ahí detrás de unos lentes bien gruesos, y un hombre que apenas balbuceaba, y se trataba de Antonio Di Benedetto. Con él compartí muchas cosas dentro de la celda. Era un hombre muy
primero bastante depresivo, parco además, y además que no entendía por qué él estaba ahí. Es decir, un día, por ejemplo, llegó un oficial del ejército y le rentó los anteojos de un pizarrón. Culpa tuya, yo tuve que rendir literatura como 5 veces, claro. Y en realidad Antonio entendió bien esto porque al principio se preguntaba qué hago yo entre los llamados subversivos. Yo estaba prohibido casi todo. A ver, si te daban yerba para tomar mate, prohibían la entrada de un calentador para calentar agua. Y si te daban el calentador, prohibían la entrada de yerba. O sea, costaba una enormidad juntar las dos cosas. Yo he escondido un saquito de té dentro de una zapatilla y le hice con ese saquito un té al viejo. Al poco tiempo vino un oficial diciéndole: mire, don Antonio, hemos cometido con usted un error, no merece que pase por estas cosas que le propongo, que siga su cautiverio en la enfermería, donde evidentemente hay otro tipo de comida, y el viejo renunció. Dijo: no, acá me han tratado como persona. Y fue muy ejemplar con eso, muy consecuente además. Además, me contaba recién que Sama la escribió desde ahí, desde esa condición. ¿No? Y el milico me pone la Biblia oficial y la latinoamericana. Y me dice: ¿en cuál de las dos creo? Digo, me va a matar. Le puse la mano arriba de la oficial. Me dio 15 días de castigo en un calabozo, aparte, solo, lo que se llama el calabozo de castigo. Y cuando me sacó de esos 15 días de castigo, me dice: ¿sabes por qué te pegué? No entiendo todavía. ¿No entendés? Y te pegué por mentiroso, pero yo sé que hubo creer en la otra. Mirá, esto me enseñó después a mentir, a saber mentir. Terminar diciendo un poco que después tuve el periplo que casi todos los que pasamos por esta situación, y es que era un método también de los servicios de inteligencia, y es que cuando los familiares te encontraban en una cárcel, te cambiaban a otra. Para que vos contaras lo que pasaba y para que no se armara después lo que fue la rutita de las plazas de Mayo y todas esas cosas. O sea, a mí me mandaron a La Plata primero, después a Caseros y así. Absolutamente convencido que toda aquella crueldad, más o menos, estuvo para justificar lo que hoy están viviendo en nuestros países, en Argentina y en América Latina, y en el mundo, sí. Ya no hay necesidad de que haya una sala de tortura. Tenemos unos aparatitos rectangulares que se llaman televisión, medios de información o de formación que manejamos absolutamente nosotros. Entonces,
Me parece que aquella limpieza fue lo mismo que limpiar las prostitutas de la cuarta, quisieron limpiar la mente de los argentinos, y no solo de los argentinos. He vivido en otros lugares donde esto ha sido peor.